Uy, ¿qué pasó? Agarraste un holograma. Que ahí están los autores. Escuchame, vos te querés preguntar por el tema de los ferrocarriles en concreto. El texto de Gallo. Ok. ¿Qué aspecto querés entender del texto de Gallo que no entendés? ¿Qué Cuando pasaba? empieza medios mecánicos en el área pampeana. ¿Medio mecánicos de qué? O sea, formular la pregunta de vuelta, a ver, porque nos perdimos. David, ¿podrías formular de vuelta la pregunta? No, está bien. Ya me quedó claro, gracias. Bueno. Perdón, pero no lo hemos entendido. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Alexa, apagar aire. Vamos, chicos, disparen sin problemas, pero sí, por favor, identifiquen, digamos, texto, más o menos. Ubíquennos, digamos. Bueno, ¿querés hablarles un poco de la estructura del parcial, Sebas, por favor? Que yo estoy medio muerto. En general, más allá de cómo lo vamos a armar, de los contenidos que generalmente nos importan. Sí, digamos que eso todavía está medio en veremos, pero bueno, básicamente va a ser el martes a partir de las 9. Vamos a subir el parcial a la plataforma, al campus. Todavía no sabemos bien cuánto tiempo va a ser, si va a ser 1 hora y 20. Y bueno, tenemos todo el fin de semana todavía para armarlo, así que vamos a ver. Todavía no tenemos tampoco definido si es con un documento Word, con Google Form, así que bueno. Y más allá, gracias, Seba, más allá de las... ¿Me escuchan bien? Porque yo me siento mal, no sé si tengo el tono muy bajo. No, se escucha bien, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Más allá de las características del parcial, en el sentido de cuál va a ser el soporte, si un Google Drive o comunicarnos a través de la plataforma, que es la opción que estuvimos trabajando hasta ahora. Lo importante es que ustedes entiendan qué es lo que vamos a evaluar, ¿no? Entonces, en primer lugar, el parecer ordenado. Es un control de lecturas. Eso es lo primero, el parcial es un control de lecturas. De manera que les pido encarecidamente que vean los textos, por favor. Es decir, ya lo dijimos, pero lo volvemos a repetir. Nuestro deseo, nuestro interés es que ustedes aprueben la materia. Idealmente con 2.10. Eso sería lo mejor para nosotros si no es chiste. Pero para eso no alcanza con leer de los apuntes. No alcanza con haber participado de las clases, con leer los PowerPoints, ni con buscar nada así, digamos, que tienda a suprimir la lectura del texto. La recomendación más sana que les puedo dar es lean el texto una vez, subrayenlo, luego lean lo subrayado, y entonces sí, fíjense qué anotaron ustedes, qué no anotaron,
qué dicen los power, recuerden cómo ordenamos las clases. Aparte, Juan, hay una cuestión, que el tema es que como el examen se va a hacer, digamos, en esta modalidad tan particular y ustedes van a poder tener los textos al lado, la idea es que cada pregunta sea de elaboración propia, o sea, que no sea simplemente un copiar y pegar. Sí, se por va eso, eso. por eso es importante que lean los textos, porque todavía no tenemos definidas cuántas preguntas van a hacer, por ejemplo, el cuatrimestre pasado. Nosotros chicos vamos a usar un mecanismo de control. Están en las plataformas de internet, para eso no hay ninguna ciencia. Si alguien copia y pega directamente del texto, copia literal, desaprobó. Claro. Directamente no tomamos esa respuesta como válida. Tiene que ser texto de producción propia. Por supuesto pueden citar y decir si un fulano de tal, y citar cómo lo dice, dónde lo dice, cuándo lo dice, para argumentar. Pero aquel que cree que la respuesta está en 2 o 3 párrafos de un texto, entonces va y lo copia, bueno, puede ser que tenga razón conceptualmente, pero sin embargo la respuesta no se va a tomar como válida. Si no es texto de elaboración propia, no se toma como válido. Lo que nosotros vamos a tomar, chicos, parece una redundancia, ¿no? Pero son los temas que hemos dado. Es un control de lectura y ustedes deberían preguntarse, bueno, ¿a qué se orientan esas lecturas? Y la orientación de la materia es clara y simple a la vez, ¿no? Es simple porque básicamente es un estudio de la evolución sectorial de la economía argentina en este periodo, desde mediados del siglo XIX hasta 1955. Y luego también de las políticas económicas del Estado argentino. De las políticas económicas en algunas áreas que son muy claras, muy decisivas y muy marcadas. La política fiscal, la política monetaria, las políticas sectoriales de promoción y en general también las formas de intervención del Estado en la economía. Esos son, por supuesto, vuelvo a repetir, la evolución sectorial de los distintos, a la abundancia, sectores. Eso ha sido líneas generales, lo que nosotros hemos estudiado. Entonces nadie le va a preguntar cuántos kilos de azúcar se producían en Tucumán en 1893, pero es necesario que ustedes entiendan que había algunos sectores agroindustriales protegidos por el Estado y por qué, y en qué contexto, y eso qué significaba, y por qué esos sectores y no otros. Nadie les va a preguntar cuántos barcos tenía la Argentina, pero van a tener que entender por qué qué implicaba la decisión de construir o de crear la marina mercante. Eso tiene que ser parte de las respuestas, ¿no? Si eventualmente lo requiere. Entonces también, y esto es otra cosa muy importante, cuando ustedes identifiquen alguna cosa sectorial, necesitamos a la vez que tenga carne. ¿Dónde, cuándo, cómo, por qué? No simplemente identificar. ¿Se entiende? Ahora, en líneas generales, si ustedes leyeron los textos, tendrían que estar en condiciones de no solo de aprobar, sino de sacar buenas notas. Esa es la verdad. Las preguntas serán simples. No vamos a hacer preguntas, digamos, que se presten a dobles lecturas, pero requerimos una respuesta que tenga cierto dinamismo, en el sentido de que esperamos que, bueno, se vinculen procesos, se identifiquen problemas y las eventuales soluciones que se presentaron. Perdónenme que estoy hablando así, pero realmente me siento muy mal. Puntual, ¿hay alguna pregunta puntual, algún proceso, alguna que tengan interés en discutir? Yo tengo una duda, pero no sabía si alguien más iba a saltar a preguntar y esperé, así que nada. Bueno, Alanis, te escucho. Sí. Escuchamos, Juan. Era en el periodo de entre la Primera Guerra Mundial y la crisis del 29. En un momento hablaba de que la crisis de financiamiento y creo que los problemas con el comercio exterior habían producido un drenaje de metálico en el país, decía el texto. ¿Cómo sería eso?
¿Podrías repetir un que no te escuché? La segunda parte del texto decía. Que la crisis de financiamiento que había y los problemas con el comercio exterior habían llevado a que tipo, hubiese un drenaje de metálico en el país. Sería eso. ¿Entre cuándo y cuándo, perdón? La Primera Guerra y el 29. Sí, eso. Ah, ok. Primera guerra y crisis del 29. Bueno, no sé, ¿querés responder vos, Seba? Si no, respondo yo. Sí, no, a ver, básicamente lo que tenés que saber es, primero, vos vas a encontrar en un periodo de calcular, son 20 y pico de años, tenés 3 shocks externos. Uno es la Primera Guerra, la crisis del 29, y la Segunda Guerra. Lo que vos por ahí encontrás a grandes rasgos en común es que, por ejemplo, un año antes de la Primera Guerra, e inclusive un año antes de que estalle la crisis del 29, lo que se genera es una situación de inestabilidad en el comercio internacional, en el comercio y las finanzas. Por ejemplo, si nos vamos para antes de la Primera Guerra Mundial, lo que sucede es que en 1912, 1913 hay una serie de guerras en los Balcanes, eso genera una inestabilidad política en Europa, que se traslada al plano comercial y financiero, y en ese momento el centro del comercio y de las finanzas internacionales era Gran Bretaña. Entonces, ¿qué hace el Banco de Inglaterra, que tenía como herramienta de política económica fundamental subir las tasas de interés? ¿Para qué? Para que los capitales británicos que estaban en el exterior migren hacia Inglaterra. Entonces vos te encontrás con una situación ya potencialmente conflictiva que se venía complicando un año antes de la guerra, y eso implica que los capitales, o muchos de los capitales que estaban radicados en Argentina y en otros países, empiecen a migrar desde Argentina hacia Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque si el Banco de Inglaterra subía la tasa de interés, significaba A, que si vos eras un inversor te convenía más tener el dinero en Inglaterra, y B, porque la tasa del Banco de Londres, la tasa de interés, era la tasa financiera internacional. De hecho, después cuando ya estemos en la víspera de la crisis del 29, o un año antes, ¿sí? Ahí ya tenemos un cambio, porque digamos Inglaterra se va quedando relegada en su perfil financiero y comercial, y surge Estados Unidos. Estados Unidos, ¿qué hace en el año 28? La Reserva Federal hace algo parecido a lo que había hecho antes el Banco de Inglaterra, sube la tasa de interés. Entonces vos te encontrás con que desde un año antes de la gran depresión, de que estalle la crisis, vos tenés capitales que van a migrar desde Argentina hacia Estados Unidos, o desde otros lugares también, porque no pasó solo en Argentina. Entonces, ¿cuál es el problema? Que vos tenés una economía como la Argentina que se basaba en 2 pilares fundamentalmente. Uno era la exportación de productos agropecuarios, que genera divisas, que significa que entraban divisas al país, la entrada de capitales. Entonces, en esas situaciones vos empezás a tener problemas con una de esas 2 patas, que es el tema de que los capitales, en vez de fluir hacia el país, empiezan a salir. Y cuando estallan esos shocks externos, en el 14, en el 29, 30, ya lo que tenés es que de la pata que te quedaba, de las 2, no te queda ninguna. Entonces ahí es cuando se complica realmente todo, y es cuando, digamos, cuando la crisis se hace sentir. Otra cosa que se hace en el 14 y en el 29 es que vos en los 2 casos tenías régimen de convertibilidad, o sea, vos tenías que el país estaba inserto en el esquema de patrón oro, que era un sistema de tipo de cambio fijos que servía para, o se utilizó para, construir un sistema multilateral de comercios y de finanzas. Es decir, que cada moneda estaba contrastada contra una mercancía estándar, que era el oro, y eso permitía que cada país pudiera comerciar uno con el otro, y a su vez las monedas fueran libremente convertibles. Piensen, por ejemplo, hoy en el dólar. Nosotros tenemos como patrón internacional el dólar. Es decir, las monedas son convertibles entre sí a través del dólar. Y lo que sucede básicamente en los 2 casos es que el drenaje de divisas que amenaza tanto en el 14 como en el 29 con
agotar las reservas, lo que hace es forzar al gobierno básicamente a salir de la convertibilidad, para por un lado desligar lo que sería la economía interna de un país con las cuentas externas, bueno, y tener un poco más de margen de maniobra para poder capear esa situación de crisis. No sé si se entendió o quedó medio ahí, o te queda Sí, alguna duda. toda la lógica del traslado de capitales la entiendo, o sea, Sí, Alanis, pero hay una cosa que está de fondo, perdón, Seba. Sí, Es dale. una cosa que se trabaja en historia económica ya en general, sobre todo, digamos. Hay dos o tres cosas que tenés que tener claro, digamos. ¿El dinero es una mercancía? de eso no depende del tipo de dinero del que se esté hablando, No. tipo, si es No, el dinero fiduciario o... no. El dinero es una mercancía, en primer Ok. lugar. Primero, es una mercancía. En segundo lugar, en tanto mercancía depende, no voy a entrar en la teoría del valor, de cualquier, digamos, proceso que le dé valor. El asunto primero que A, el dinero es una mercancía. B, puede tener distintas formas. O dijiste una. Vamos a suponer que usas moneda fiduciaria que tiene respaldo. Podés tener distintos respaldos. Podés tener respaldo en el oro, en la plata, podés tener bimetalismo. O sea, podés tener monometalismo, bimetalismo, monometalismo oro, monometalismo plata o lo que fuera. Todas estas experiencias existieron. ¿Cuál es el asunto? Lo dijo Sebastián. ¿Cómo haces vos, dado que el dinero es una mercancía y que varía como tantas otras, pero al mismo tiempo cada estado emite la suya, para comerciar sin que haya movimientos de moneda que te hagan más o menos competitivo? Y básicamente, digamos, con un tipo de cambio fijo. Ese tipo de cambio fijo, si todas las monedas de todos los países que forman parte de esto se comprometen a que su cantidad de dinero se corresponda con la cantidad de reservas que tienen en esta otra mercancía, en este caso el oro. El asunto es que la cantidad de oro en el siglo XIX no creció en el mismo sentido que la cantidad de comercio. O sea, si nadie devaluó, el comercio se multiplicó, pongamos por caso, por 14, pero la cantidad de oro se multiplicó por 10. Por lo tanto, se debería tener que haber devaluado, pero no se devaluó. ¿Qué pasó en el medio? Lo que pasó en el medio es que empezaron a circular letras de cambio, bueno, primero libras, pero luego letras de cambio nominadas en libras, que lo que hacían era decir, páguesele al portador de esto tanta libra, pero el tipo no accedía nunca a la libra, sino a otra letra de cambio, y a otra letra de cambio, y a otra letra de cambio, y eso permitía, digamos, una cantidad de circulante que por un lado no estaba respaldada en la cantidad de oro realmente existente, pero por otro lado sí estaba respaldada en la confianza que tenía la libra, porque la letra estaba respaldada en libra. El asunto es que el truco del patrón oro, digamos, el truco de las finanzas internacionales es que uno se arriesga hasta un límite. ¿Cuál es la economía más segura? La que sea el Centro Financiero Internacional, en su momento Londres, después Estados Unidos. Si esas economías centrales bajan la tasa de interés, ya pagan menos interés por cada libra o por cada dólar, aquellos portadores de libras o de dólares pueden tener algún incentivo para no invertir en terceros países. Pero si suben la tasa de interés, ¿cuál es el sentido de arriesgarte si en el lugar más seguro te pagan mucho? Cuando las economías centrales suben la tasa de interés, lo hacen para atraer dólares por distintos motivos, como dijo Sebastián, porque puede haber una crisis, porque puede haber una inestabilidad o simplemente porque necesitan atraer liquidez. Cuando eso pasa, de los terceros países salen las monedas. Y se puede corresponder por crisis económica, se puede corresponder por necesidad de liquidez, por infinidad de circunstancias. Vos lo tenés que entender, que en algún momento la moneda sale, y cuando la moneda sale y no hay comercio de Argentina, vos tenés menos reservas. ¿Por qué se puede mover más o menos? Perdón que interrumpa. Pasa que ahí apuntaba mi pregunta, tipo, entiendo todo esto, el tema es que yo no entendía como ese respaldo de oro, con el tema de las divisas directamente. ¿Quién lo tiene? Cada uno de los países, pero vos tenés que entender que es libremente convertible, pero al mismo tiempo tiene libertad de movimiento. Vos te llevas el oro donde vos querés, si vos sos el dueño. Sí. Estado argentino, O sea, que tenía que ingresar esa cantidad de metálico conforme llegaba el capital extranjero o no. Hay una cosa más general que no entendés. O sea, vos podés emitir según la cantidad de reservas que tengas, ¿entendés? Y si cada uno que tiene libra va y te dice una cantidad de oro que uno va a tener, agarra y quebrás, ¿se entiende? Y si al mismo tiempo los grandes portadores se van de la Argentina
porque tienen algún incentivo para irse, se están llevando tu oro porque en realidad los tipos tienen depósitos que son de ellos. Eso puede ser una opción. Por otro lado, si por algún motivo vos estás comprando más de lo que vendés, pagás con reservas. Entonces depende del contexto en el que está sucediendo, se corresponde o bien por un desequilibrio del comercio exterior, o bien por una crisis internacional, o bien por un shock externo, ¿se entiende? Sí, ok. Nada, mi confusión vino más a que directamente utilizaba el término salida de metálico. Me lo imaginé muy literal, como que se trataba del oro, pero gracias. Es literal. Son libras primero y luego oro. Claro. Digamos, si yo voy al banco y te digo, mirá, acá tengo tantas libras garantizadas en oro, dame el oro equivalente, me lo tenés que dar. Salvo que declares, digamos, la inconvertibilidad de la moneda o, valga la redundancia, una suspensión del retiro de los depósitos, digamos. Valga la redundancia, no, valga la metáfora, porque me acordé del corralito. Claro, aparte una de las cuestiones que tenía el patrón oro es que cuando vos lo que tenés que pensar es, por ejemplo, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, vos estás en un mundo que no solo está cambiando, sino que también está en construcción. Es un mundo muy diferente al de que, por ejemplo, al de mediados del siglo XIX. Y una de las cosas que recién se está empezando a difundir es el tema de usar el papel moneda, el billete, que en realidad eran como unos vouchers, es decir, si vos tenías un papel que decía que valía tanto, a un tipo de cambio fijo tanto, vos podías ir, por ejemplo, acá en Argentina, cuando funcionaba la caja de conversión, ibas y le decías al tipo, che, mirá, te cambio este papel por los gramos de oro. Digamos, eso era parte de la lógica del sistema. Sigue siendo la contra el dólar, Sebastián. Y el dólar finalmente contra el oro. Sí, claro. Lo que tenés que entender, Alice, es que el dinero es una mercancía. Pero eso, digamos, tiene que ver, o sea, específicamente ahí las explicaciones sobre eso tienen que ver con otras materias y con otros conocimientos. Nosotros no somos expertos en eso, ¿entiendes? Hola, les hago una pregunta con respecto a esto. Ahí cuando se da la crisis, la Argentina en el 14 y el 29 va a salir de la convertibilidad para poder dejar de tener este respaldo en oro y poder emitir más dinero, ¿o hay más razones? ¿Perdón? Perdón, ¿se escuchó o se escucha mal el micrófono? No, yo no escuché bien. Ah, ok. No, Seba dijo que en el 14 y el 29 Argentina va a dejar la convertibilidad. Eso lo hace para poder emitir más dinero y no tener el respaldo en el banco. No tiene sentido la parte de no tener respaldo en el banco. Eso, digamos, ¿quién no quiere tener respaldo? El problema es que si no suspendes la convertibilidad, se te llevan el oro y te quedas sin reserva. ¿Se entiende? Ah, sí. Claro, vos pensás que suponete, si vos tenés un capitalista británico, el tipo genera ganancias acá en el país, significa que no las puede cambiar a oro. Básicamente sería eso. Porque si pueden cambiar, digamos, el papel moneda, las ganancias que generan acá a oro, se lo llevan para afuera. Vos pensás que pasaría ahora si, por ejemplo, no sé, el día de mañana el gobierno te dice, mirá, el peso argentino no va a ser convertible con el dólar. Nos caemos. Sí, más o menos. Sí. ¿Alguna pregunta más? O sea, ¿se entendió? Sí, se entendió. Gracias.
Vamos, gente, no tengan miedo, ¿no? Yo puedo gelear una vez más, perdón, pero es que nada, bueno. Con lo que preguntó David antes, el tema de modernizar la industria, que cuándo empieza, porque es verdad que en distintos textos 800 veces dicen era necesario un proceso de modernización de la industria. ¿En qué momento podemos hablar de que verdaderamente se profundiza en eso? Porque se da a entender que es como lo que el peronismo pone como uno de sus ejes, pero ya desde los primeros textos empiezan a hablar de eso. A ver, vos lo que tenés, a ver, primero, lo que tenés que tener en claro es que vos vas a ver que en algunos textos te van a hablar del proceso en el cual Argentina se inserta en la División Internacional del Trabajo como modelo exportador. Nosotros acá ese término por lo general no lo usamos, modelo exportador, pero lo que tenés que tener en cuenta es que no solo implicaba producir y exportar carne, cereales, etcétera, sino que también va a dar lugar a que surjan industrias, servicios. Es decir, vos tenés una industria que surge prácticamente a fines del siglo XIX y que está muy vinculada con el procesamiento de materias primas locales. De hecho, vos tenés, por ejemplo, la industria del azúcar, tenés la del vino, o sea, una en Tucumán, la otra en Cuyo. Después vas a tener los frigoríficos a principios del siglo XX, con lo cual vos ahí, digamos, dentro de lo que sería la economía exportadora, tenés industria. Ahora, después, en la Primera Guerra Mundial, te hago así el pantallazo a grosso modo, tenés un unos pocos años donde hay una cierta sustitución de importaciones, porque la guerra lo que hace es generar una barrera proteccionista natural, porque no se podía comerciar, porque los países europeos habían orientado sus industrias de bienes de consumo final para producir armamento, para tirarse unos con otros, y por ende no tenían productos para vender y aparte era muy difícil comerciar también en ese contexto. Sin embargo, después en los años 20 hay una llegada de capitales estadounidenses, ahí sí yo te podría decir que hay una modernización, por ejemplo, si por eso nos referimos a que se incorpora tecnología más moderna, se invierte en instalaciones, en incorporar tecnología, etcétera. Después viene la Gran Depresión, en los años 30 va a haber, sobre todo de la segunda mitad para adelante, van a llegar más empresas norteamericanas, pero no va a haber, si querés, pasa que no sé si utilizar ese término modernización es medio incómodo, pero no se genera, digamos, la renovación de maquinaria, la instalación de capital fijo de los años 20, es más, cuando estalle la industria sustitutiva de importaciones, en la segunda mitad de los 30 y después durante la guerra, básicamente lo que va a hacer es explotar ese capital instalado y esa maquinaria que se trae en los años 20. Y después en la época del peronismo, y tenés de todo, o sea, tenés industrias que van digamos, a operar con maquinaria obsoleta, va a haber algunos sectores que por ahí van a poder importar maquinaria. Vos acordate que, por ejemplo, en la época ya de la guerra había un embargo de parte de Estados Unidos y era bastante complicado importar lo que Argentina necesitaba para seguir potenciando esa industria, justamente de Estados Unidos. Europa no estaba en condiciones de hacerlo, con lo cual, digamos, yo no me atrevería a decir que en la época de Perón hubo una modernización. En todo caso, lo que sí te puedo decir es que una parte de la industria seguía operando con maquinaria obsoleta, no había renovación de capitales, y había sectores que sí, viste, por ahí podían importar. No sé, por ejemplo, para que me entiendas, te pongo el ejemplo del petróleo. El petróleo, que formaba parte de la matriz energética, va a tener enormes dificultades para poder importar máquinas perforadoras, máquinas para refinar el petróleo y convertirlo en combustible, otro tipo de instrumental, etcétera. ¿Por qué? Porque Estados Unidos privilegiaba sus propias empresas, después privilegiaba sus propias filiales y después si quedaba algo por ahí de casualidad le vendían a países como Argentina. Con lo cual vos te encontrás con que un país como Estados Unidos, como lo menciona en el texto, creo que es de Garchunov, los tipos
en cierta medida arbitran tu desarrollo industrial. Porque vos acordate que, por ejemplo, el petróleo es un ítem que va a consumir muchas divisas. Ahora, ¿Cuál yo te era la estoy, pregunta, Seba? Que yo me perdí un poco porque estaba tomando un remedio. el tema de la modernización de la industria. Ah, ok. Entonces, yo te estoy nombrando un ejemplo más o menos para que te ubiques, pero por lo general la industria, si se termina de potenciar, porque ya había una política de Estado bien clara, bien definida durante el peronismo, es una industria sustitutiva liviana, ¿entendés? Que producía un poco de todo, que era cara, que era ineficiente, que no tenía capacidad competitiva, y mucho de eso tiene que ver también con el hecho de que eh, no hubo la renovación de maquinarias y de equipos y de tecnología que por ahí se hubiera necesitado. O sea, es una industria que no operaba en la frontera tecnológica. Esa es una de las razones. Perdón, Seba, chicos, cuando nosotros hablamos de industrialización, Sí, bueno, hablamos de un montón de cosas, pero nosotros tenemos como dos ejemplos de industrialización. Estudiamos dos cosas. Estudiamos una industria que es complementaria del comercio internacional y de una etapa en la que el sector dinámico era el agro, entre el 80 y el 14. Y ahí teníamos una industria que era complementaria en el sentido de que aún con los costos del flete, o sea, en realidad que contando los costos del flete, la industria podía ser esos sectores podían ser competitivos, muy ligados al mercado interno, muy ligados al consumo, pero digamos, no era una industria que requiriera especial protección del Estado, porque básicamente los costos del flete, digamos, ya operaban como una ventaja natural. Después tenemos otro proceso de industrialización que es sustitutiva, es decir, que van a aparecer industrias que reemplazan importaciones. La coyuntura, digamos, más favorable inicialmente es la de la Primera Guerra Mundial, el resto del mundo está haciendo la guerra, no están fabricando maquinaria de industria, sino, digamos, equipo bélico, y además el comercio se desploma y la industria argentina inicialmente, digamos, tiene una primera etapa en la que se puede expandir por las condiciones creadas por la guerra. Pero progresivamente ese sector va a tener una dinámica propia por presencia en el mercado interno, por niveles de ocupación y de empleo, eh, que les van a dar un volumen específico y una capacidad de negociación muy específica. Pero que sigue siendo una industria, en este caso, que no puede competir con los productos internacionales porque aún con el costo del flete es más caro. ¿Cómo hacer para que eso no pase? Bueno, por supuesto, modernizar y tecnificar, pero eso requiere volúmenes de capital que los argentinos o bien no tenían o bien no quisieron invertir, y de condiciones institucionales que o bien no se crearon o bien no se aprovecharon, dependiendo de las interpretaciones y los contextos. ¿Esto quiere decir que toda industria argentina era ineficiente? No, hay que sectorizar, analizar y periodizar. Lo que dijo Sebastián es que en líneas generales hablamos de una industria liviana, sin capacidad de exportación, dependiente de condiciones favorables del comercio exterior, creadas, por ejemplo, por las guerras o protección arancelaria. Pero esa protección arancelaria y esa incapacidad para exportar van a hacer que a la larga fueran un drenaje de divisas por un lado y de cierta presión sobre, digamos, el mercado interno por otro. Modernizar en este caso es, por supuesto, administrar mejor, generar una mejor combinación de los factores, pero fundamentalmente comprar máquinas e infraestructura. Y eso requiere inversiones y largo plazo. Y por los motivos que fueran, los actores involucrados evaluaron que no había condiciones para hacerlo, digamos, a gran escala. Y los redescuentos es lo que dice Sebastián, básicamente son préstamos, una forma que tiene el central
de colocar liquidez en el sistema bancario sobre la base de la cartera de los bancos y no de los depósitos. Pero lo que ustedes tienen que entender es una forma de inyectar liquidez que tiene el Banco Central. Y es un mecanismo, por supuesto, entre bancos. Claro, que ya ahí no pasa a depender de la relación entre ahorro y préstamo, o sea, entre los depósitos que los bancos puedan captar. Ahí dependía de las directivas del Banco Central. Después, mira, acá hace otra pregunta Oscar Andrade, que es de la ley de bancos garantidos. Básicamente, se podría decir que la ley de bancos garantidos lo que buscó fue, de alguna manera, descentralizar la oferta monetaria, digamos, que estaba concentrada en Buenos Aires, y practicar una política expansiva, crediticia y monetaria expansiva. De hecho, la época de Juárez Selman se va a caracterizar básicamente por una cantidad de bancos de diferentes provincias comprando bonos al Estado, van a tener la capacidad para emitir, porque se creía que inyectando dinero se podía, digamos, impulsar para adelante y hacer crecer la economía. Yo no sé a qué les hace acordar esto, pero bueno, eh, fíjense cómo terminó y se podrán hacer una idea de lo que quiero decir. Pero bueno, básicamente es eso, es una política monetaria crediticia muy expansiva que va a terminar con una sobreoferta de dinero, que va a terminar derivando o va a ser una de las causas que va a provocar la crisis de 1890. Y una vez que se produzca esa crisis, va a haber una serie de bancos, tanto privados como del Estado, por ejemplo el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que van a quebrar y se va a tener que barajar y dar de nuevo, y digamos, van a surgir algunos bancos nuevos, como el Banco Nación, con una política bancaria ya ahí un poco más conservadora. Seba, tengo una pregunta. Eso de Mm, que dijiste de que se buscaba impulsar la actividad económica con esto de la ley de los bancos garantidos, mm. eh, ¿qué onda? ¿De dónde viene? Porque en el texto me parece como que no se ahonda mucho en el asunto y así hincapié sobre que se quería descentralizar justamente la concentración de poder en Buenos Aires, porque creo que desde 1880, tipo, las provincias tenían prohibido emitir dinero, ¿no? Claro. Sí, el tema, a ver, el tema es que por supuesto hay consideraciones de tipo político. De hecho, el presidente Juárez Selman era cordobés. eh, digamos, hay algo de eso, de querer quitarle de alguna manera, si se quiere, el monopolio del manejo de dinero a Buenos Aires. Y también hubo una política clara de inyectar dinero para poder impulsar la economía. El tema es que llegó un momento en el que, repito, si vos emitís, va a llegar un momento en donde ese dinero, que aparte era dinero que tenía respaldo en bonos, o sea que tampoco es que tenía el gran respaldo, no es que vos me decís que tenías respaldado en oro, y va a llegar un momento que si X cantidad de bancos de cada provincia emiten su dinero, ese dinero va a terminar de alguna manera perdiendo valor, va a generar un proceso inflacionario. De hecho, en esa época también se habla de la prima del oro. Acordate que estaba lo que era el peso papel y el peso oro, que estaba atado a la divisa, a lo que sería el oro, y la gente hacía lo que se hace hoy en día. Y vos tenés un gobierno, por eso yo hacía el comentario hace un rato medio irónico, que emite dinero sin ningún tipo de respaldo, y vos te encontrás con que tenés ese dinero en la mano y se te deprecia, ¿vos qué vas a hacer? ¿Lo vas a guardar abajo del colchón o lo vas a pasar, ya sea comprándote algún bien o vas a comprar alguna moneda dura que a vos te sirva como reserva de valor? Lo pasás a una moneda que te sirva como reserva de valor. Bueno, eso es lo que se hizo. Básicamente lo que tiene que quedar en claro es que una política fuertemente monetaria y crediticia fuertemente expansiva, que consistió en inyectar mucho dinero para incentivar la actividad económica, y terminó eso derivando en una crisis, porque aparte vos pensás que si inyectan dinero y la moneda se va depreciando, también hay
eso se presta a movidas especulativas y demás. De hecho, salvando las kilométricas distancias, trata de pensarlo un poco en cómo es la situación actual y te vas a hacer una idea de cómo venía la mano en ese momento. Por supuesto, dos contextos históricos distintos, estamos hablando de 100 y pico de años atrás, pero digamos que la lógica en algún punto no era tan distinta. ¿Se entendió? Sí, perfecto, gracias. Vale. Igual, digamos, con el tema de los bancos garantidos, o sea, lo que tienen que retener es la idea general, tampoco enroscarse en el detalle, pues tampoco vamos a preguntar eso, pero sí saber identificar, básicamente, cuando, no sé, cuando hablamos de Juárez Selman, qué tipo de política se aplicó. Y la política fue fuertemente expansiva, bueno, con las consecuencias que tuvo después. Ah, por supuesto, después cuando se analiza la crisis de 1890, hay diferentes posturas. Hay quienes van a decir que la crisis fue producto de esa política de inyección masiva de dinero. Hay otros que van a decir que tenía que ver con las condiciones de Argentina, que era una economía muy abierta a los flujos de comercio y de capitales internacional. Pero bueno, básicamente tienen que saber eso, lo básico, no mucho más, no enroscarse con nada más. ¿Alguna otra pregunta? Vamos, En una parte creo que era el texto de Gerchunov, o no sé cómo se pronuncie, que habla del segundo mandato de Perón, sí. dice que se detuvo la redistribución progresiva del ingreso, porque si había que restar de un sector para sumarle al otro, creo que decía que no era viable o que no era conveniente. No me queda claro por qué se tomó esa medida, cuál era la consecuencia. Valentín, viable o conveniente es una opinión de los autores, digamos, eso es lo primero. El segundo, en el 49 el peronismo enfrenta una crisis. Es parte consecuencia de la evolución del comercio internacional a partir del Plan Marshall, en parte autoinfligida, digamos, en relación a que hubo una política muy expansiva que no tuvo ese correlato en inversiones en infraestructura básica en algún punto. A partir del 59 se realizan ajustes y se frena un poco el proceso, bueno, de redistribución progresiva, ¿no? Si básicamente que aumente no solo la cantidad de salarios, sino además la parte que se llevan los salarios dentro del PBI total. Lo que está haciendo el peronismo ahí es un ajuste. No es una medida concreta, ¿se entiende? No es que uno, como subir o bajar un impuesto. ¿Me explico? Claro, me quedó claro ahí. Es Gracias. digamos, una estrategia política, una reorientación del sentido de las políticas económicas, digámoslo así. Eso no es como cuando uno dice, bueno, yo qué sé, se nacionalizó el Banco Central. Conveniente o no, bueno, eso queda, puede ser, está bien. Es una evaluación de los autores, ¿entiendes? Sí, ahí quedó claro. Y por supuesto que en ese contexto la alarma la prende la inflación, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, muchas Yo tengo una duda, perdón, me inhibía porque... Perdón.
está bien, no se Dale, inhiban, no dale, se no hay inhiban. problema. Pasa que, no sé, en las clases usualmente como que me cuesta tener preguntas, entonces las acumulé. La salida de la crisis de 1890, ¿cómo fue? No me quedó claro porque creo que en el Porque, texto hablaba de que se continuó con las exportaciones, como que se recuperaron, más allá de la medida de la caja de conversión y todas esas cosas. ¿Cómo fue? no, porque la caja de, digamos, la caja de conversiones de finales del siglo y empieza a comenzar a funcionar en el siglo XX. El gran reordenamiento es doble en el sentido de que hay una negociación de la deuda externa que va a terminar en 1892. Yo no me acuerdo, yo nunca me acuerdo el nombre bien, creo que es el acuerdo Romero, pero puede ser el acuerdo fulano, no importa, digamos. Hacia 1892 el acuerdo ese va dando cada vez más resultados, digamos, la negociación sobre la deuda da más resultados. Y dijo Sebastián hace un rato, digamos, en la refundación del Banco Nación, o la creación del Banco Nación en 1891, es, digamos, un síntoma de que el Estado, digamos, está apostando por centralizar las cosas y solucionar el proceso. Uno podría decirte tres cosas. Se sale por una negociación política a partir de la cual Pellegrini va a quedar como a la cabeza del gobierno. Se renegocia la deuda y se crea el Banco Nación y hay un proceso de saneamiento de las finanzas que no tiene sentido que lo expliquemos por dos motivos. En primer lugar, porque ni Sebastián ni yo somos expertos en el tema, pero más importante que eso es porque, digamos, hasta ahí la materia no entra, ¿se entiende? Quédate con proceso de renegociación de la deuda y de saneamiento del sistema financiero a partir de la creación del Banco de Nación. Mirá, aparte, tenés que tener en mente otra cosa, que una de las cuestiones que permite al país dejar atrás esa crisis de 1890, sobre todo para mediados de la década, es que las inversiones productivas que se venían haciendo en las décadas anteriores, ya sea puertos, ferrocarriles, eh, básicamente el desarrollo de la actividad agropecuaria y demás, en ese momento maduran y es lo que le va a permitir al país poder generar las divisas necesarias como para ir dejando atrás esa crisis. Que de hecho en los años 80 hay un proceso expansivo económico, pero todavía las inversiones que se venían realizando, fundamentalmente en lo que va a ser el motor de la economía, que son las inversiones agropecuarias, todavía no van a funcionar a pleno, como si iba a empezar a ocurrir desde mediados de la década de 1890, y ni hablar desde principios del siglo XX, donde se van a combinar justamente la maduración de ese aparato productivo con buenos precios internacionales. Mira, acá hay otra pregunta que hace Oscar, que es, ¿y se benefició Estados Unidos del Tratado Roca-Runciman? Mira, en realidad, a ver, situándonos en tiempo y espacio, bueno, estamos en la década de los 30, ese comercio multilateral que se practicaba antes de la Gran Depresión entre diferentes países, se corta, se rompe, y lo que empieza a haber son acuerdos comerciales bilaterales, o sea, de un país con otro. Argentina desde los años 20 digamos, se relacionaba económicamente con dos países, con Estados Unidos y Gran Bretaña. Entonces, de los 30, el tema era decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Bueno, recostamos sobre el socio nuevo o apostamos por el socio con el que tenemos vínculos comerciales y financieros desde hace muchas décadas. Bueno, se privilegió una decisión que se tomó de privilegiar el vínculo con Gran Bretaña. Uno de los objetivos era, piensen que Argentina exportaba fundamentalmente un tipo de carne, que era la carne enfriada, el chilled beef. Ahí hubo una colusión entre intereses locales, ganaderos e intereses británicos, que presionaron obviamente para firmar ese acuerdo, y eso a su vez le permitió a Gran Bretaña, ¿no?, tener una cierta recuperación del mercado argentino para sus productos, por ejemplo, textiles, carbón, material ferroviario, que eran, digamos, los núcleos básicos de donde los ingleses habían invertido una buena cantidad de capital.
Eso no implica que, como viene acá, sí, como pones en el chat, de que Estados Unidos, ¿qué va a hacer? O sea, ¿se va a quedar de brazos cruzados? Por supuesto que no. Argentina, desde los años 20, era un mercado bastante importante para Estados Unidos. Entonces, lo que van a hacer una buena cantidad de industrias estadounidenses es saltar las barreras arancelarias, es decir, instalarse en el país para producir y tratar de captar una porción de ese mercado local, pero bueno, el tratado puntualmente beneficiaba a los exportadores ganaderos y a los exportadores británicos que nos enviaban productos a nosotros. Sí, lo que te puedo decir es que hay por ahí medio una contradicción entre las políticas públicas del gobierno, porque se supone que si vos firmas un tratado con Gran Bretaña, en donde se beneficia el sector ganadero y también el sector ferrocarrilero, sin embargo, a mediados de los años 20, cuando el Estado tiene un cierto aire como para poder invertir dinero en la obra pública, lo que se van a construir son carreteras. Y las carreteras van a ser no solo una competencia para el ferrocarril, sino que van paradójicamente, a beneficiar el automóvil, que era la industria que patrocinaba a Estados Unidos, que era una de las industrias de punta que tenían, y a su vez la industria petrolera. Bueno, ¿puedo agregar algo, Seba, al respecto? ¿Quién hizo la pregunta? Oscar Andrade. Ah, no tiene micrófono. Sí, no tiene Pero micrófono. bueno, hago la pregunta yo, por favor, respóndame cualquiera usted. Yo en este momento estoy acostado porque tengo gripe. Y hay una persona en China que está haciendo pis. ¿Están vinculados? No. Pero lo primero que tenemos que entender, chicos, estamos hablando de diferentes capas, diferentes procesos, pónganlo como quieran, que al mismo tiempo conforman parte de lo mismo. O sea, tengan en la cabeza teoría de los conjuntos. Proceso A. ¿Por qué Argentina firma el pacto Roca-Runciman? Primero, porque hay una presión del sector ganadero que tiene una importante influencia. Segundo, porque la Argentina vivía de los impuestos a las exportaciones. ¿Y qué hacen los británicos? Firman pactos bilaterales con economías, con dotaciones de recursos similares a la Argentina para comprarle lo mismo que la Argentina le compraba. Por lo tanto, la Argentina se queda sin mercado. Entonces, la condición es desesperante. Eso es lo primero. Lo segundo, la economía norteamericana no es complementaria de la Argentina. Y tiene que ver eso básicamente con la dotación de recursos y con el perfil exportador de la Argentina de lo que exporta. El tratado es con Gran Bretaña y se hace para garantizar que se sostenga de alguna manera algo parecido al comercio precrisis. Los norteamericanos quedan por fuera de eso, porque de hecho no eran protagonistas centrales del comercio internacional argentino precrisis. Proceso B. ¿La evolución general de la economía mundial depende de las relaciones de Argentina y Gran Bretaña? No. Hay un proceso de modernización mucho más general, que por un lado, digamos, incluye el liderazgo norteamericano, pero por otro lado, un proceso también argentino de modernización económica, social y cultural, que va a requerir de productos, de tecnologías, de expertise y de capitales norteamericanos, porque son quienes están liderando el comercio mundial y están a la vanguardia tecnológica. Al mismo tiempo, ¿el único sector social que hay en la Argentina son los ganaderos? No. ¿Los ganaderos son los únicos que presionan? No, tampoco. Hay otros que presionan por construir carreteras. Estas industrias que nosotros decimos que están desde el siglo XIX no desaparecieron y siguen teniendo poder de presión. El Estado no es monolítico. El Estado no es una cosa que responde a un interés. Y hace actividades varias. Si ustedes quieren ver una decisión de política económica tan solo con una linealidad de decir se hace A porque le conviene a B, pues regularmente caerán en un problema. Por otro lado, ¿se puede subsumir la política general de un país a un pacto comercial? No. De manera que lo que dijo Sebastián es que hay múltiples procesos que ustedes tienen que separar. Y cuando en Argentina se intensifica el proceso de industrialización, porque aunque se firme el pacto Roca-Runciman, los niveles de comercio internacional, esto los dijimos, de exportaciones argentinas de 1928 no se van a recuperar sino hasta 1963, hay otros procesos que requieren de una mayor articulación con la economía norteamericana.
Entre otras cosas, porque como decía Sebastián, por ejemplo, la industria británica está asociada al petróleo, perdón, al carbón y al ferrocarril, y el avance tecnológico e industrial al motor de combustión interna y al petróleo. Y eso impone otras condiciones. Y lo que ustedes tienen que ver es cómo van gravitando las distintas condiciones en cada contexto, cómo cambia el mazo, cómo se cambian las cartas, como hay distintas presiones. Pero al mismo tiempo, y el final de la pregunta es, de la respuesta es, por qué el pacto tendría que haber beneficiado de alguna manera a Estados Unidos? No tiene por qué. Entre otras cosas es porque Estados Unidos era la principal potencia mundial, pero no la única, y con un nivel de gravitación mucho menor que el que le conocimos en otros momentos, porque creo que quizás ya tampoco tiene ahora. Entonces lo que hay que hacer también es mirar el pasado con los lentes del pasado. ¿Se entiende? Y lo que tienen que ver es que la política económica, básicamente, en líneas generales uno puede decir que no siempre beneficia a todos. ¿Por qué? Porque como ustedes se cansaron de decir, los recursos son escasos. Entonces, en algún momento lo que le saco a A se lo doy a B y lo que le saco a B se lo doy a C. Todo sí es un no. Y ustedes tienen que ver la orientación general de los distintos sí y de los distintos no. ¿Se entiende? Pero bueno, al respecto además tengo que comentarles que hay disputas muy encarnadas después del pacto Rock-Runciman, por ejemplo, con la Corporación de Transportes en Argentina, así, que muestra muy bien que la industria norteamericana no, digamos, que la influencia norteamericana no se vio favorecida puntualmente por el pacto Rock-Runciman. Por otra parte, aunque eh, el revisionismo histórico en general, digamos, sobre todo en clave más nacionalista y conservadora, aunque también desde la izquierda ha denunciado hasta el hartazgo el pacto Roca-Runciman como la quinta esencia de la prueba de la relación semicolonial de la Argentina con Gran Bretaña. La verdad que en distintos estudios y algunas interpretaciones nuevas, digamos, sin negar, digamos, la particular relación de Argentina con Gran Bretaña, indican que sus efectos fueron menos gravitantes de lo que esas lecturas indicaban, digamos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Quiero insistir también, antes de ir cerrando, que para entender la crisis del 90 en este curso, la salida de la crisis del 90 tienen que entender los acuerdos políticos post-revolución del parque, la renegociación de la deuda y el saneamiento del sistema financiero, sobre todo a partir del Banco Central. Y del Banco Central no, perdón, del Banco Central no, perdón, del Banco Central no, perdón, no existía, de la creación del Banco Nación y también de la actividad de algunos otros bancos, como el Banco Hipotecario Nacional, que van a tener una política un poco más cautelosa, pero sobre todo, digamos, sostenida en dos cosas con un valor mucho más fuerte que la simple prudencia política, que eran, digamos, el oro y la tierra, ¿no? Y se entregan préstamos en cédulas que están garantizadas en oro, pero que al mismo tiempo, digamos, hipotecan tierras que son de las tierras más fértiles del mundo, que están inundando de productos a Europa, digamos. Entonces, digamos, uno podría decir que aun cuando en los momentos en que se expande la política crediticia, por ejemplo, el hipotecario, uno no necesariamente ve una política temeraria, a veces sí, de hecho hubo antes una especulación en tierras, uno no ve tanto una política temeraria, porque bueno, finalmente están hipotecando tierras y están garantizados en oro los títulos, ¿no? Entonces, bueno, por un lado la política es un poco menos arriesgada, la política financiera, en líneas generales, no se detiene el proceso de especulación con tierras, pero sí se frena, se desalienta, y va a haber todo un proceso de saneamiento bancario sobre el que no queremos entrar.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, si no hay preguntas, no sé, Seba, si querés agregar algo más o alguien quiere hacer alguna pregunta al último momento. Yo solo, tipo, ¿en qué parte subirían el parcial en el campus? Tipo, No, materiales, no, no. novedades. Se va a subir donde corresponde, que primero vamos a hacer un anuncio, después en actividades. Lo único que va a cambiar es si los vamos a Dale. mandar directamente a un drive o les vamos a pedir que suban el archivo en actividades, ¿entiendes? Pero Y todo nos el mundo lee, todo el mundo lee la leyenda que va a haber en el parcial, porque ahí está indicado cómo subirlo, cómo nombrar el documento, cómo todo, ¿se entiende? Ok, y el gracias. martes nos comunicamos al link como todos los Sí, martes, sí, quédense al mismo tranquilos que link. nosotros vamos a subir un anuncio una hora antes, debe estar indicado cómo hacer en la plataforma. Y luego además, dentro del cuerpo del parcial va a estar indicado cómo tienen que subirlo, a qué hora, cómo tienen que nombrarlo y todo lo que haga. La duración de parcial va a ser parecida a la de clases, en más o menos 1 hora y media, 2 horas. Depende de la cantidad de preguntas, pero... Y chicos, no es que ustedes lo vayan a hacer, ni mucho menos, no. Es una advertencia medio de maestro ciruela que yo tendría que hacer, pero por el amor de Jesucristo no se copien porque nos damos cuenta y la situación es incómoda. Eh, no digo que ustedes lo vayan a hacer, ni mucho menos, pero bueno, nos ha pasado, digamos. El cuatrimestre pasado nos pasó en otras materias, la situación es muy incómoda, no tiene sentido, ¿no? Por favor estudien, que los textos no son difíciles, y si sienten que en este parcial les puede ir mal o lo que sea, bueno, en todo caso vengan al recuperatorio, que nadie se murió por aprobar una materia con un recuperatorio. Gracias, profe. Bueno, yo Bueno, gracias. me vuelvo a disculpar porque realmente no me siento bien. Te agradezco mucho, Sebastián. Siempre te lo agradezco, pero hoy especialmente. Bueno, me alegro de verlos bien y espero que los podamos haber ayudado. Si no, bueno, Seba lo hizo, pero en lo que me corresponde personalmente me disculpo, pero realmente me siento muy mal. No pasa nada, profe. Gracias. Todo Que se bien, profe, recupere y buen fin de gracias. semana. Bueno, Nos vemos el chao. martes. Estudien. Chao, buen Gracias. fin de. Chicos. Gracias. No, buen fin de. Gracias, buen fin de... Buenas noches.